Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Empezamos una serie de vídeos muy interesante. Llevaba 3 años esperando este momento. Nos vamos a Boston, Maratón de Boston, el 15 de abril 2024, y este sueño lo empezamos allá en el 2021, cuando corrí en septiembre la Maratón de Berlín, una de las 6 majors, y acabé en 4 horas 1 minuto, muy lejos de los tiempos necesarios para clasificarte para Boston, pero con mucha ilusión, trabajo, ganas, y días como hoy, con lluvia, pues hemos conseguido rebajar mi tiempo de maratón lo suficiente como para conseguir un dorsal en Boston. Así que empezamos 14 semanas de entrenamientos para llegar a Boston en la mejor forma posible y disfrutarlo. Voy a cambiar mis entrenos en este bloque respecto a lo que he hecho en los últimos maratones, así que estad atentos, suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Lleva mucho trabajo preparar todos estos vídeos. Dadle a un like si os gustan, compartid con otros corredores y nada, a disfrutar. Os voy a ir contando esta primera semana. Pues como veréis, llevo chaleco, así que es una pista del día en el que estamos de la semana. Es domingo, el día de la tirada larga, así que en esta primera semana de entreno voy a hacer un repaso de lo que he hecho, pero antes de empezar en los detalles os cuento lo que he mencionado antes, que voy a cambiar un poco la filosofía. Voy a subir volumen. Sabéis que en los últimos 3 bloques pongo vídeo arriba de una comparativa de datos de fin de año, donde menciono la filosofía que he seguido hasta ahora y lo que me ha llevado a ir rebajando poco a poco 3 años mis tiempos, y en este voy a darle un poquito más de volumen y a rebajar intensidad. Creo que a mí lo que mejor me funciona es acumular distancia y no meter tantas series a alta intensidad. Me desgastan mucho muscularmente. He tenido algún que otro problemilla de, ya lo sabéis, fascitis, alguna molestia en los isquios, parte de la cadena posterior muscular, y he decidido que para Boston riesgo 0. Llevo 3 años soñando con esto, quiero ir a disfrutarlo. No va a ser un maratón donde me ponga un objetivo de tiempo, pero sí que quiero llegar fuerte, sano, buena forma, y realmente Boston no es el mejor sitio para hacer tiempo. Aunque el desnivel es negativo, el último tramo es muy duro. Es similar en perfil a la Maratón de Madrid. Así que nada, a ver si repetimos una experiencia como el año pasado con Rubén. Y lo dicho, en este bloque, si en los anteriores he acumulado una distancia media de unos 115, 120 kilómetros por semana, en este quiero llegar o incluso pasar de 140. Pero para eso voy a bajar intensidad. Pues vamos a entrar en detalles. Si me habéis seguido en bloques anteriores, la estructura que seguía era más o menos esta. Lunes, día de recuperación, donde incluso en los 2 últimos bloques he doblado 2 salidas cortas muy rebajadas. Martes y jueves hacía series, martes un pelín más cortas, jueves un pelín más largas, o series y fartlek, o sea, el día de 2 días de intensidad. Miércoles y viernes hacía una salida un poquito más larga, sin llegar a ser tirada larga,
pero entre 18 y 22, 23 kilómetros. Y luego el sábado bastante relajado y el domingo era la tirada larga. Y en la tirada larga metí algún tramo de intensidad, ritmo maratón. Y con eso pues llegué, lo que digo, a unos 116, 120 de media por semana durante las 12, 14 semanas de preparación. En este bloque, que van a ser 14 semanas, quiero quitarme un día de series y además las voy a hacer el lunes. No por motivo de calendario de que sea el mejor día, pero conciliación laboral, familiar, tengo que cambiar un poco el día de series y lo haré los lunes. Entonces este lunes empecé con un rodajito de calentamiento y luego unas series, 6 miles con el club de corredores. Mis compis entre cada 1000 hicieron una cuesta, o sea, hacías 1000, te salías de la pista, escaleras, una cuesta y la recuperación bajar esa cuesta, una cuesta de unos 300 metros. Yo hice la primera con ellos y no estoy en ese estado de forma porque los miles los hicimos a 3:30, 3:40 minutos por kilómetro. Entonces hice el primero con ellos lo hicieron en plan Farlek, sin parar, y yo los otros 5 miles los hice con descanso, en plan series, intervalos. Y el resto de días voy a hacer salidas de un ritmo aeróbico, muy suave. Y mi idea es acumular entre hora y cuarto, hora y media al día, antes de trabajar por la mañana, y así me voy a conciliar mejor mi vida. Voy a acumular mucho volumen, porque hora y cuarto, hora y media van a salir entre 14 y 18 kilómetros al día, y luego el domingo tirada larga, y la tirada larga mínimo 2 horas. Así que ese va a ser el plan, acumular eso, hora y media prácticamente todos los días, más de 2 horas el domingo, y el domingo, cuando ya pasen unas semanas, iré metiendo esa intensidad pero a ritmo maratón. Entonces solo haré un día de series. Creo que con eso voy a tener menos riesgo de lesión y voy a conseguir un estado de forma igual, y veremos si mejor que en otros bloques. Así que ese es el plan, 14 semanitas hasta Boston. Espero que os guste, porque esta semana he empezado, pero no ha salido del todo según el plan. El lunes hice eso, pero el martes llegué a hora y cuarto, bien. Miércoles doblé, hice por la mañana 18 kilómetros, que era el objetivo, y luego por la tarde hice otros 11. Y fui viendo, luego todo por sensaciones, aunque llevo el reloj, la verdad que ni lo miro. Y curiosamente, martes y las 2 tiradas aeróbicas de miércoles, clave el ritmo. 5 minutos 16 segundos de media, y miré las pulsaciones y fui bajando. 140, 139, 137. El cuerpo tiene memoria, y aunque haya hecho bastante parón después de Valencia, pues poco a poco iremos recuperando. Jueves, viernes, sábado no he llegado a esa hora y cuarto, hora y media, pero bueno, es la primera semana. Y el sábado, de hecho, hice solo 26 minutos en cinta. Lo mismo, compromisos familiares. Es lo que me dio tiempo, escaparme media horita al gimnasio, y no dio tiempo para más. Entonces un plan es un plan, pero surgen cosas, y os iré contando cómo va saliendo
este camino a Boston, estas 14 semanitas que voy con mucha ilusión a hacer un sueño realidad. Y ese es más que nada mi mensaje. Hace 3 años, 4 horas 1 minuto, no podía ni pensar que podía acabar una maratón en 2 horas 50. Y lo he hecho y nos vamos a Boston. Así que si te lo propones, entrenas duro, días que llueve, con frío, da igual, tú sigues saliendo. Semanas que salen como el plan, semanas que hay que ajustar, pero la consistencia, semana tras semana, año tras año, conseguirás objetivos. Y nada, lo dicho, espero que os gusten estas series que van a ir cargadas de ilusión. Hasta la semana que viene.